buen guión no te garantiza tener una buena película, pero tener un mal guión definitivamente te garantiza una muy mala película. Hola amigos, estoy muy contenta de que estén un día más en este canal y el día de hoy les traigo un video que creo que es bastante interesante y el cual ahorita en este momento traigo como esta información muy fresca y me da mucho gusto que a ustedes les interese y que haya ganado en la comunidad. Porque como saben, yo estoy en el proceso de preproducción de una película ahorita, entonces justo acabo de volver a estudiar todo esto que ya había estudiado en la materia de largometraje, de cómo escribir un largo. Yo tuve esta materia en la carrera hace un par de años y ahorita estamos de nuevo en este proceso de construcción de este rompecabezas o de este laberinto. Así que hoy vengo a hablar de lo más importante que necesitan saber para escribir un largometraje. De este video yo creo que van a desembocar muchos más videos sobre el logline, los temas, cómo escribir buenos diálogos, etc. Pero hoy vamos a hablar de lo principal, lo primero que tienen que entender. A lo mejor este video les pueda sonar un poquito como intenso en chino, pero no se preocupen, si ustedes están en el proceso de escribir un largometraje, este video va a ser oro, de verdad les va a caer así como anillo al dedo. Y si no, si tú no estás en este proceso y ahorita lo ves y te parece muy interesante, no te preocupes, este video va a seguir aquí para cuando lo necesites y probablemente lo vas a tener que repetir un montón de veces. Hoy les voy a enseñar la estructura de escribir un largometraje. Ahora, no existe una estructura nada más. Existen, por supuesto, un montón de autores y cada quien tiene como su versión de su estructura, pero en realidad al final todo nos remonta a lo mismo. Todo nos remonta a entender la estructura de los 3 actos y más o menos cómo es que esto te ayuda a llevar una historia. La mayoría de las veces cuando tú sientes que el guión no está tan padre o que sientes que te aburre o que simplemente sientes que en la historia no está pasando absolutamente nada, es porque probablemente su estructura no está muy bien hecha o muy consolidada. Estas son reglas que no tienes que seguir al 100%, que por supuesto que las reglas están hechas para romperse, pero es una guía muy básica que te puede ayudar a que tu historia no esté tan floja y no aburra al espectador, no sea redundante y sobre todo no parezca como que no esté pasando nada y no le entiendan. ¿Sí me entiendes? Así que vamos a empezar con la estructura del guión de largometraje. Este cortometraje está inspirado en 2 libros principalmente, que son el de Save the Cat, que ya se los había recomendado antes, y el otro de Safefield, que creo que en español se llama algo así como El guión para largometraje. Ambas estructuras me gustan mucho. Aquí voy a estar usando algunos de los nombres o los puntos que ellos utilizan. Esta es como a mí me gusta explicar mi estructura favorita, que en realidad, les digo, todo nos remonta a la misma estructura, solamente que aquí voy a estar usando algunos nombres para que ustedes se los memoricen y los entiendan. La idea con esto es que ustedes dominen el hecho de que ahora cada vez que vean una película puedan entender en qué parte de la película vamos, y cuando una película está bien construida normalmente es muy evidente, es como, oh ya, esta es esta parte, oh es esta parte. Se van a aprender estos conceptos, o es mínimo lo que a mí me pasa, y no es como que no las disfrute, al revés, las disfruto mucho más porque ahora entiendo la estructura de la película. Yo lo sé, a lo mejor soy súper nerd, pero siento y quiero pensar que esto les va a pasar a ustedes a partir de ver este video. Ahora sí, vamos a aprender sobre estructuras de guiones de largometraje. La estructura principal que les voy a enseñar hoy no me la inventé yo, no se la inventó Safefield, no se la inventó nadie de este siglo. Esto es viejísimo, es aristotélico. ¿Saben? Esto se usa para contar historias desde la época del caldo. ¿Por qué? Porque es la forma que funciona, porque así nos gustan a los humanos. La estructura principal es la estructura de los 3 actos. A lo mejor has escuchado hablar de esto, pero si no, te voy a dar algo muy sencillo. Introducción, desarrollo y conclusión. Hay un clímax por ahí y ahorita les voy a explicar cómo funciona y cómo la vamos a adaptar a la escritura de guiones. Si ustedes no lo saben, se supone que una hoja de guión equivale a 1 minuto en pantalla. Por ende, si tú quieres hacer una película aproximadamente de unos 90 minutos, que es lo que duran más o menos las películas, digo, hay películas que duran como 3 horas, tienes que hacer un guión de mínimo 90 hojas, ¿ok? Entonces, más o menos los guiones tienen entre 90 y 120 hojas. Aquí les voy a dar un aproximado de cuánto debe durar cada uno de los actos en hojas. Esto es muy práctico porque a veces creemos que se nos va saliendo de control y el clímax llega mucho antes de lo que debería y perdemos la atención de los espectadores. Por eso es tan importante la estructura, amigos. Primero vamos a hablar sobre el primer acto. El primer acto abarca más o menos entre 25 y 30 hojas. Si es que tenemos un guión, vamos a ponerle unas 90 hojas. Es más fácil planteárnoslo como un guión de 90 hojas porque es fácil dividirlo, pero son bloques. El primer bloque de historia, en el libro de Save the Cat nos explican la importancia del opening image. Aquí voy a estar diciendo muchos términos en inglés, amigos, porque yo leí estos libros en inglés, entonces probablemente van a escuchar mucho los términos y no sé exactamente cómo se dicen en español, pero voy a medio traducirlos si es que hay una traducción, y si no, pues se nos aprendemos en inglés porque así funciona el cine. El cine es súper spanglish, se los juro, todos los términos son súper en spanglish. Muy bien. La
la opening image o la imagen de apertura, la imagen principal, que no necesariamente tiene que ser la toma con la que arranca, pero yo sí recomiendo que lo sea, es muy muy importante. Y en este libro nos dicen que lo ideal es que se parezca mucho a la última imagen, en donde vamos a poder entender todo el recorrido de nuestro personaje o nuestros personajes. Yo les recomiendo que sea una imagen muy fuerte, que cautive. A mí me gusta que la primera imagen sea genial y ya después le ponen los créditos de inicio, pero primero esta imagen que va a enganchar al espectador. Es muy importante que esta imagen o esta toma o esta escena nos guíe de lo que se va a tratar la historia. Les voy a poner un ejemplo. En Little Miss Sunshine tenemos esta pequeña imagen en donde sale nuestra protagonista viendo a la pantalla un concurso de belleza. Esto nos dice tal cual, nos habla de nuestro personaje, nos dice de qué se va a tratar la historia y además es una imagen muy muy bonita visualmente. Y esto ayuda mucho a generar curiosidad en el espectador y cautivar la atención del espectador. Seguido de nuestra imagen de apertura tenemos algo que tiene muchos nombres, pero a mí me gusta llamarle el contexto de nuestro personaje. Aquí es donde presentamos a nuestros personajes o mínimo a nuestro personaje principal. En la película de Frank es cuando vemos el contexto de nuestro personaje, que es un músico que va caminando por ahí y va agarrando diferentes elementos que encuentra alrededor como inspiración para hacer su música. Nos damos cuenta que es un músico, que no es tan bueno, en dónde vive, cómo se va a ver la imagen, el tipo de foto que tiene, el tipo de edición y sobre todo el género que tiene, porque aquí habla mucho sobre si es una comedia o si es un drama o si es una película de amor. Es muy importante que pongamos al espectador en contexto, que entendamos cómo es su presente, cómo es su vida, cómo es su trabajo, digo, dependiendo de lo que le vaya a pasar, pero cómo es su día a día. Puede ser una secuencia corta, puede ser una secuencia que tenga diálogos, interacción con personajes. Yo les recomiendo que al principio no los tenga y después ya vayan entrando el resto de los personajes. Después de que aterrizamos el contexto de nuestro personaje, tenemos algo súper importante que se le llama el catalizador. Algunas personas le llaman el primer plot point. En el libro de Save the Cat le llaman catalizador y en el de Sigmund le llaman primer plot point. Como les digo, es exactamente lo mismo. Y es en el que agarramos el contexto que ya aterrizamos, el contexto que ya te enseñamos a ti, espectador. Ya entendiste cuál es la vida del personaje, cómo funciona. Y entonces agarramos el contexto y lo hacemos así. Ese es el catalizador. El momento en el que entendemos que va a salirse de control este contexto y que va a cambiar, no sabemos cómo, pero sabemos que algo acaba de pasar. Es cuando llega algo misterioso a las manos de alguien. Por ejemplo, en Matrix es cuando le llega el mensaje a Neo. Después del catalizador tenemos algo bastante importante. Ziegfeld le llama break into two, o sea, lo que nos va a hacer brincar hacia el acto 2. Y en Save the Cat le llaman el debate. El debate es este momento en el que nuestro personaje principal no sabe si va a tratar de cumplir esa misión que le acaban de poner en el catalizador, de resolver ese problema que se acaba de generar, o simplemente no lo quiere intentar. En el camino del héroe, que el camino del héroe se le llama como también el proceso típico por el que pasa un héroe, por ejemplo un superhéroe, ¿no? Aquí es el momento donde esta persona tiene que decidir si quiere o no seguir adelante con la misión. Normalmente decide que sí, porque si no la película se acabaría. Pero también puede decidir que no y simplemente las circunstancias lo empujan. Y eso también es bastante interesante. Y pasa mucho, de hecho nos dan como, normalmente en estas películas nos dan como un falso no y después eso se convierte en un sí. El debate puede ser muy corto o sí puede abarcar varias escenas con un falso no y luego un sí, algo así. Y esto nos va a dar pie a nuestro acto 2. No necesariamente debe de ser súper evidente el corte de un acto al otro, pero muchas veces así lo hacen y no tiene nada de malo. De hecho, te ayuda a llevar la historia bastante smooth. Te ayuda a irte junto con la historia, a ir entendiendo como el proceso y también te da como un pequeño respiro. Entonces hay veces en las que literalmente es como corta negro, abres a acto 2. No hay ningún problema si quieres hacer eso. A mí no me encanta, no siempre lo hacen, de repente lo hacen muy bien, de repente no. Por ejemplo, en La La Land, literalmente, cada que termina un acto, ponen en qué época del año estamos. Y me parece genial, o sea, ponen como invierno y luego corte a otoño. Es genial, yo creo que es una forma muy creativa de marcar los actos para que sean evidentes y no te canses, pero que no sea como acto 2. El acto 2 es el acto más largo de toda la película, es el acto más difícil de escribir, es el que a mí me cuesta más trabajo. Yo soy de esas personas que mi guión termina siendo mucho más corto de lo que debería y luego necesito pulir el acto 2, porque en el acto 2 es donde pasa todo, absolutamente todo. Pero por ende es el acto más largo y más difícil de escribir y quiero que pongan mucha atención en la estructura de este acto porque esto les va a ayudar mucho a que su acto 2 tenga sentido y no se afloje. Porque pueden tener un genial acto 1 y genial acto 3, pero el acto 2 es normalmente donde las películas se caen, donde las películas suelen ser aburridas, donde la gente se queda dormida si no hiciste un gran trabajo en el acto 2. El acto 2 en Save the Cat se divide en dos partes.
La primera parte es la parte feliz. Esa parte se le llama Fun and Games. A mí me encanta identificar en las películas cuando están en el Fun and Games. Por ejemplo, en una película de romance es cuando se empiezan a enamorar. Y muchas veces se hace como con un montaje con música. Puede abarcar muchas escenas, no nada más la secuencia de montaje, sino que todo el previo, cuando se conocen, cuando se empiezan a enamorar. En una película de acción, de superhéroes o del camino del guerrero, es cuando se empieza a poner fuerte o empiezan a entrenar o empiezan a lograr cosas. Es todo este proceso en el que las cosas se empiezan a ir bien, como que empiezas a ver trazado el camino de cómo es que van a resolver ese problema. Esa es la parte de Fun and Games y normalmente es la parte en donde atrapas al espectador. Es la parte más divertida de la película si es que es una comedia. De amor también, es la parte más romántica y más bonita de la película. Es la que te va a hacer reír para después hacerte llorar, ¿saben? Fun and Games. Después del Fun and Games, en más o menos la página 40 o 60, aproximadamente depende de la longitud de tu guión, tenemos la mitad de la película que sí, en efecto se llama midpoint. Hay películas en donde el midpoint es súper marcado y hay otras en donde es sutil, pero siempre existe el midpoint. El midpoint también se conoce como el semiclímax o clímax. No es el clímax más importante, por supuesto, el clímax más importante está en el tercer acto, pero aquí es como el semiclímax, lo que nos está preparando para el clímax, lo que tiene mucha emoción y mucha sorpresa. Puede ser o un gran éxito o un gran fracaso. Si tu personaje está buscando lograr algo, puede ser un gran éxito donde, por ejemplo, vamos a poner en la película de Cómo entrenar a mi dragón, es cuando Hippo logra poder domar a Chimuelo y pueden volar por fin. Es ese momento en el que todo te está saliendo bien. En la de Hércules es cuando Hércules logra romper la cinta métrica con su músculo. Me encanta presumirles de mi músculo, sí. Es esta parte en la que todo parece ir bastante bien o puede ser un gran fracaso, cuando Luke no logra desarrollar su fuerza, o sea, un terrible fracaso. Pero lo más importante es que a partir de ahorita, en el midpoint, todo va a cambiar, pero radicalmente. ¿Recuerdan que les dije que el segundo acto estaba dividido en dos partes? Bueno, está dividido en la parte bonita y luego en la parte terrible, en la parte triste. Si tu midpoint fue que tuvo un gran éxito, lo que sigue es el Bad Guys Close In, o aparecen los chicos malos de la historia, aparecen los villanos. Así se llama en Save the Cat y me gusta mucho este nombre de Bad Guys Close In porque siento que es muy real a tal cual lo que pasa en las películas de superhéroes o estas cosas. Es donde aparece el verdadero villano o es donde aparecen los verdaderos problemas. Si tuvo un gran éxito en el midpoint, aquí va a ser un gran fracaso. Y si tuvo un gran fracaso en el midpoint, pues aquí va a también ser un gran fracaso. No, pero o sea, puede ser, en esta parte puede ser como que tuvo un gran fracaso en el midpoint y aquí está peor, está hundido. Aquí se da cuenta de que simplemente no lo va a lograr. Justo después del Bad Guy Closing tenemos el final o casi final del segundo acto, se llama All is Lost o Todo está perdido. Es bastante importante porque aunque se parece mucho al Bad Guys Close In y por eso va seguidito, en el Bad Guy Close In vemos qué es lo que le está pasando al personaje, qué es lo que salió mal, en acción, ¿saben? Vemos tal cual, entendemos qué es lo que salió mal. Nos dan a entender o asumimos es que el personaje se siente fracasado, o sea, es como se siente el personaje, no lo que está pasando, sino lo que está sintiendo. En esta parte es donde el personaje se ve más patético que nunca, donde es la parte más triste de la historia, a menos que tu final vaya a ser súper triste y devastador, digo, entonces no es la más triste de la historia, pero aquí se empieza a poner todo muy triste, todo se ve perdido tal cual, all is lost. Y esto nos va a llevar a uno de los momentos más importantes que nos va a ayudar a juntar el acto 2 con el acto 3. Recuerden que en el acto 2 es en el que nos lo dividen a la mitad, en el que parece que todo va perfecto y luego todo se echa a perder, todo se cae a la basura. Al final de este acto tiene que haber un momento en el que nuestro personaje principal le caiga el 20. O sea, diga, oh, ya sé cómo lo voy a resolver. Literalmente, mucha gente le dice el oh moment, ¿saben? O sea, el momento de, wow, es cierto. No necesariamente le tiene que caer el 20 al personaje, no necesariamente lo tiene que descubrir el personaje tal cual como si fuera una respuesta. No es un acertijo siempre. Por ejemplo, en mi película que yo escribí, en esta parte más bien ella entiende por qué le está pasando todo lo que le está pasando, cuál era el propósito de todo esto. No tal cual ella resuelve el acertijo, no, se lo resuelven en la cara y dice como, oh, that's why. Es muy importante esta parte porque aquí es el arco de transformación de nuestro personaje. Aquí es donde inicia el arco de transformación más poderoso de nuestro personaje porque es cuando le cae el 20, cuando entiende por qué le está pasando lo que le está pasando o, en este caso, cómo resolverlo.
y vuelve a agarrarse de valor con la poquita fuerza que le queda. Normalmente en esta parte del superhéroe ya está súper lastimado, o el héroe ya está muriendo, o ya se murieron todos sus compañeros. Y aquí es donde se intenta parar de nuevo con las poquitas fuerzas que le quedan al acto número 3. El acto número 3 es probablemente el acto más importante, en donde también mucha gente fracasa y termina siendo una película bastante como, ugh, no, todo lo que vi no valió la pena. O al revés, es el momento en el que dices, wow, aplausos, me paro y la aplaudo de pie porque increíble, hizo que todo valiera la pena. El acto 3 es el acto más cortito, consta de unas 15 a 30 hojas máximo. Hay películas en donde lo llegan a hacer más largo, pero normalmente el acto 3 es muy corto porque ya la tensión está al máximo, tú ya no puedes más con el fracaso del pobre personaje, ya, o sea, ya no puedes más. Después de que logra descubrir cómo va a lograr resolver el problema que tiene nuestro personaje, tiene que haber un clímax. Y este es el clímax más importante de la película. Recuerden que antes en cada plot point tuvimos como un semi-clímax, pero este es el clímax más importante. En este clímax, amigos, pasa todo. Es la gran pelea, la gran persecución, la revelación gigante. Aquí es donde muchas veces hacen un plot twist, justo aquí, porque depende del tipo de película que tú quieras, pero para poder mantenerlo bastante interesante, aquí hacen el plot twist, o hacen la gran revelación, o todo cobra sentido, pero normalmente con mucha adrenalina, o mucha acción si tu película es de acción, o mucho drama si tu película es de drama. En fin, esta es la parte más intensa de la película, el inicio del tercer acto. Y justo después del clímax tenemos la resolución. En la resolución sabemos si el personaje lo consigue, no lo consigue, pero sobre todo, qué es lo que aprende. Yo tenía un maestro que nos enseñó a estructurarlo de una manera que me gustó bastante, que es que tenemos que preguntarnos estas diferentes cosas. El personaje logra lo que quiere, pero no lo que debería. Logra lo que debería, pero no lo que quiere. Logra lo que quiere y lo que debería. O no logra lo que debería y no logra lo que quiere. Esto es lo que nos tenemos que cuestionar al final. Muchas veces, y las películas más interesantes, es cuando el personaje no logra lo que quiere, pero sí lo que debería. No necesariamente depende de tu película y del arco de transformación de tu personaje, pero a mí me gusta mucho cuando pasa eso, que no te dan tal cual lo que el espectador quiere, pero que sabe qué es lo que tenía que pasar, ¿saben? O te dan un super plot twist en el que no te esperabas nada de lo que está terminando al final y al final terminas más confundido. Digo, también puede ser. Yo les recomiendo que aquí es donde resuelvan todas las dudas, aten todos los cabos, que el espectador pueda respirar después de la montaña rusa por la que lo hiciste pasar. Al final de la película existen dos posibilidades, y es que después de este respiro la película termine y ya te vayas a los créditos, o que haya un epílogo. El epílogo forma parte del tercer acto, más no es todo el tercer acto, solamente es la parte final, el desenlace, y en este epílogo podemos ver, no sé qué pasó después de años con este personaje, o qué pasó justo después, en el momento en el que va y lo abraza a su familia porque ya lo logró, no lo sé. El epílogo es completamente opcional, no es necesario, y a veces hace un poquito más larga la película, o incluso a veces el acto 3 queda muy cortito y necesitas un epílogo. Amigos, creo que hablé demasiado, literal me dolió la garganta de tanto hablar, pero creo que hice otra vez un vacío cerebral aquí enfrente de ustedes, y creo que esto les va a ayudar mucho a poder estructurar sus rompecabezas, porque tal cual eso es armar un largometraje. Aunque es un rompecabezas que tú te estás inventando, las piezas tienen que embonar perfectamente, y tal vez al principio en tu historia tengas como más o menos la idea de lo que quieres, pero no sientes que todas las piezas embonan. Yo te recomiendo que agarres esta estructura y te pongas a definir qué va a ir en cada parte de la estructura, y entonces dejas volar tu imaginación. En el primer borrador de mi guión que escribí, la estructura no se parecía tanto, solamente como que las bases, pero ahorita quedó bastante distinta porque me puse a escribir ya como loquita y dije como, el Fun and Games tiene que ir acá, no, el Bad Guy Closing tiene que ir acá. Yo pensaba que el Fun and Games era cuando se enamoraban, y no es cuando se enamoran, es cuando esto, pero necesitan ponerse obviamente a escribirlo. Espero que les haya gustado este video, espero que les sea de mucha utilidad, espero no haber hablado demasiado y como siempre abrumarlos. Bueno, no sé si los abrumo, yo siento que los abrumo, pero no tengo idea. Pero bueno, amigos, recuerden por favor dejarme su like si les gustó este video, compartirlo si creen que a alguien le puede servir, y dejar en los comentarios qué opinaron y si les gusta que haga este tipo de videos y que siga hablando sobre la estructura de los largometrajes, porque me queda muchísimo que hablar. Como les digo, todavía podemos hablar de cómo crear buenos personajes, cómo hacer diálogos, cómo hacer un logline, cómo hacer un argumento, etcétera, etcétera, etcétera. Los quiero muchísimo, les mando muchos besos y cómanse unos tacazos.